Déjenme mostrarles. Hombre, se me olvidó poner esto en mis notas, algo que yo les quería mostrar a ustedes. Yo me metí en una página católica para ver la enciclopedia católica y ellos dieron una definición de la Trinidad. Y en la definición original de la Trinidad, una de las frases originales dentro de la Trinidad era esta frase. Él habla, y cito, de la Trinidad de Dios, el Padre, su palabra y su sabiduría. Y él llega hasta hablar del Espíritu Santo. Entonces la primera definición de la Trinidad encapsulaba la palabra Padre y también la palabra. Y me pareció muy interesante porque en la actualidad es un concepto mucho más bíblico de lo que lo es en la cristiandad. Porque en la cristiandad copiaron la definición católica de la Trinidad de cuando se habla de tres personas: el Padre, Jesús Cristo el Hijo y el Espíritu Santo. Y hay mucha información ahí y voy a ir a través de esa definición en una de las próximas partes de esta serie que estoy haciendo. Pero hoy nos vamos a enfocar en lo cual ellos consideraban la segunda parte de la Trinidad, lo cual es la palabra. Y vamos a descubrir qué significaba la palabra para un creyente judío del primer siglo. ¿No sería genial el poder regresar en el tiempo 2000 años atrás y decirle a Juan, uno de los más, algunos dirían el más judío de todos los apóstoles, y decirle: Juan, ¿qué es lo que la palabra significa para ti? Cuando dices la palabra de Dios, ¿qué es lo que significa? Dame algún contexto. Increíblemente, en la actualidad tenemos libros y escrituras que Juan usó que nos pueden dar una buena definición. Y vamos a hablar de eso. Estos son llamados los Targumim del primer siglo. La palabra Targum en la actualidad solo significa interpretación. Y existe el Targum Onkelos, el Targum de Jonathan Sudó. Hay varios Targums, pero estos dos son los más populares. El Targum Onkelos es la traducción en arameo de la Torá. Y el Targum de Jonathan, su nombre actual original era el Targum de Jerusalem o el Targum de Jerusalén, lo cual era el Targum del Occidente, y es la traducción en arameo de los profetas, ¿ok? Y entonces esto en verdad es fantástico. Si estás tomando notas y quieres un gran estudio, tú tienes que conseguir esto, ¿ok? O búsquenlos en línea, en sus versiones en español, porque en verdad que son un palabra por palabra, versículo por versículo, estudio o traducción del original hebreo hacia el arameo, el cual era el lenguaje del día, y gran parte la interpretaban al instante para el lector o la persona que esté escuchando. Entonces en el primer siglo, esto era en el primer siglo, como en el 38 AD, y el Targum de Jonathan es del BC, lo cual es mucho antes de eso. Entonces ellos leían la Torá en hebreo en la sinagoga, y en el segundo que acababan de leer el hebreo, ellos leían los Targums en arameo para la gente común, para que pudieran entender. Entonces esta es una crítica herramienta para nosotros como creyentes de verdad de la Biblia, que queremos leer las escrituras desde la perspectiva original y que quieren volver a las raíces. Esta es parte de la raíz aquí, y es el arameo, porque ese era el lenguaje primordial en el día. Comercio era griego, lenguaje primordial era arameo, el lenguaje espiritual era el hebreo, y los hablaban todos a todo tiempo. Decían una palabra como, tú sabes, cristianos. Era griego y latín, también había latín. Entonces tenías 4 lenguajes representados en el mismo lugar. Y la palabra cristianos es una palabra griega con un sufijo latín. Y eso era lo que hacían, lo mezclaban todo como lo hacemos hoy. Decimos papitas francesas, ¿verdad? ¿Dónde está el baterista para esa? Ok, entonces aquí vamos, Targums, bien importantes. Entonces nos vamos a meter en escrituras específicas que hablan de la esencia de Dios o de Dios mismo. Y vamos a mirar a los Targum para ver qué dicen sobre ese versículo en particular. Miren lo que sucede, nos vamos a meter en la mente de un creyente del primer siglo. Entonces en el hebreo de Génesis capítulo 3 versículo 8 dice: luego oyeron la voz del Señor Dios que se paseaba por el huerto. Y por el derecho, la primera vez que se menciona a Dios en la tierra es como un ser humano con piernas. ¿Habían pensado en eso antes? En la primera vez que se menciona a Dios en la tierra, es como un ser humano.
Ahora, yo no sé ustedes, pero yo he leído Génesis capítulo 3 1.000.000 de veces y yo ni siquiera una vez he hecho la pregunta: ¿qué hace Dios con piernas? Yo pensaría que flotando en el jardín sería una mejor traducción, que su espíritu estaba ahí, pero dice que él estaba caminando y que estaba haciendo sonido. O sea, no estaba caminando un espíritu. Él estaba caminando en el jardín físicamente. Dice que Adán lo escuchó, su sonido. Suena interesante, pero miren lo que dice Génesis 3.8 en el arameo. Luego oyeron la palabra del Señor Dios que se paseaba por el huerto. Esta es una interpretación la cual es judía y es verso por verso lo que están leyendo en las sinagogas en el arameo, y después viene la porción de la Torá y es Sinkab Torah, el día después de Sukkot, cuando la porción de la Torá comienza de nuevo. ¡Bam! ¡Bingo! Génesis capítulo 3, estamos en toda la mitad de la porción de la Torá y ellos lo están leyendo, y lo están leyendo como que escucharon el sonido de la voz del Señor caminando en el jardín. Como un creyente moderno, ¿le parece eso interesante? De que ellos lo ponen como la palabra de Dios. Y el hebreo dice, el Señor Dios. Veamos si esa es la única vez en la Biblia. Movámonos al capítulo 6 de Génesis. Versículo 6. Y le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra. Esto es justo antes del diluvio. Y sintió tristeza en su corazón. En el arameo dice, y se arrepintió el Señor en su palabra haber hecho al hombre en la tierra. Y pasó juicio sobre ellos por su palabra. Amigos, estos no eran cristianos, manipulando las escrituras. Esta era la traducción en arameo del hebreo leído en todas las sinagogas en el primer siglo. Nadie ni siquiera levantó la mano para preguntar por qué estamos haciendo esto, porque esto era entendido de que era la palabra de Dios. Esto se va a poner bien interesante. Hebreo, Génesis capítulo 15, versículo 1. Después de estas cosas, la palabra del Señor vino a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy un escudo para ti, tu recompensa será muy grande. Esto es genial. El arameo dice esto, no temas, porque aunque estos hombres se unan en legiones para venir contra ti, mi palabra, y la palabra ahí en arameo es mimra, todos digan mimra. Mimra, mi mimra será tu escudo. Para los de ustedes que conocen suficiente escritura, esto debería ser emocionante. ¿Sí o no? Porque tienes a los escritores judíos explicando esto en el lenguaje común del día, lo cual es el arameo, diciendo de que era la mimra de Dios, la cual era el escudo. Mientras el hebreo dice que Dios, yo seré tu escudo. Pero un momentico, tenemos a un ángel diciendo lo mismo. Yo fui el que te saqué de Egipto. Dios dice, no, yo fui el que te saqué de Egipto. ¿Tenemos una pelea en el cielo o será que no? Génesis capítulo 15, versículo 6. Vamos a continuar. Y Abraham creyó en el Señor y él se lo reconoció por justicia. Un sadik. Todos digan sadik. Así es, un hombre justo. Es un sadik. Pero en el arameo dice, Abraham creyó en la mimra, en la palabra del Señor, y le fue contado por justicia. Amigos, por favor, ¿cuántos de ustedes no han hecho la pregunta, ¿cómo es que Abraham va a llegar al cielo si no cree en Jesús? Yo no lo sé. Entonces yo me pregunté, o a lo mejor yo soy el único que hace preguntas tontas. Yo hice esa pregunta, yo me recuerdo haber hecho la pregunta cuando estaba creciendo y estaba aprendiendo de Jesús y que yo tengo que creer en Él para poder ir al cielo. La primera inclinación de una persona joven que no sabe nada es preguntar, bueno, ¿cómo las personas del Antiguo Testamento llegaban al cielo? Si tenemos que invitar a Jesús dentro de nuestro corazón, yo no veo a Moisés, Abraham o Jacob invitando a Jesús en su corazón. ¿Cómo se van a salvar? Bueno, yo no sé usted, pero esto sí que es una información muy interesante. Porque para un creyente judío del primer siglo, su pensamiento era, Abraham está creyendo en la palabra de Dios, en la palabra del Señor.
y le fue contado por justicia. Ahora tú puedes decir, es la palabra, es lo que salió. Era la palabra hablada. ¿Puedes decir eso? Si la palabra no se hubiese personificado y empezado a tomar control en ciertos lugares como en la zarza ardiente. Génesis capítulo 28, versículo 20. Todavía estamos en Génesis. Wow, todavía estamos en Génesis. Entonces hizo Jacob un voto diciendo, si Dios está conmigo, entonces el Señor será mi Dios. Pero en el Targum arameo dice, si la palabra del Señor me acompaña, entonces el Señor será mi Dios. Ahora esto sí que se pone interesante. ¿Cómo se llama el Espíritu Santo en el Brit Hadashah, el Nuevo Testamento? El ayudante. El acompañante. ¿No les parece interesante que si vas al Targum arameo dice que la palabra de Dios es el acompañante? ¿Y qué fue lo que dijo Yeshua? Yeshua dijo, yo no me puedo quedar aquí. Me tengo que ir para que el acompañante pueda venir. Ahora no vamos a descubrir qué es lo que eso significa, pero creo que hay una conexión. Yo creo que hay una conexión. Porque los judíos del primer siglo están diciendo que es la palabra de Dios, que Jacob en actualidad dice, si la palabra del Señor me acompaña, el Señor será mi Dios. Continuemos excavando para ver si esto se pone más complejo. Génesis capítulo 31, versículo 46 dice, y Jacob dijo a sus parientes, recoged piedras. Y tomaron piedras e hicieron un montón, y comieron allí junto al montón. Labán lo llamó Hegar Sahaduta, pero Jacob lo llamó Galed. Paremos. Esto sí que es bien interesante. Yo busqué esto y ambas de esas palabras están en arameo. No son palabras hebreas. Son personajes hebreos, pero la palabra es una palabra aramea. Galed. Eso me pareció bien interesante a mí, de que el original, ahí en esa escritura, lo que él decidió usar era arameo, y estamos hablando de targums arameos, interpretando al hebreo. Te hace como preguntar quién vino primero, la gallina o el huevo. No lo vamos a responder hoy, no tengo la respuesta, pero me hace pensar, y me gusta pensar. Aunque hay veces me duele pensar. Versículo 48. Y Labán dijo, este montón es hoy un testigo entre tú y yo. Por eso lo llamó Galed. Versículo 49. Y Mispa, porque dijo, que el Señor nos vigile a los dos cuando nos hayamos apartado el uno del otro. Entonces ellos tienen este pacto que están haciendo, de que donde quiera que tú vayas y donde quiera que yo vaya, este montón de piedras va a ser un recordatorio en el mundo físico, pero el mismo Dios va a ser aquel el que va a estar vigilando este pacto que los dos estamos ahora haciendo. Me encanta esto, hay tanto de aprender aquí, porque está poniendo toda la responsabilidad en Yahweh. Igual como la historia que les conté antes, que ambos, Labán y Jacob, entendían. Si tú rompes el pacto, yo a lo mejor no lo sepa o a lo mejor sí, pero es a Dios el que le tienes que responder. Yo se lo entrego a él. Pero miren lo que dice el arameo en el versículo 49. La palabra del Señor viendo es el testigo entre tú y yo. La palabra del Señor. Ahora, si miran cuidadosamente, la palabra del Señor no dice nada. No hay ninguna palabra del Señor. Entonces no es posible que pueda ser una instrucción o alguna cosa que Dios dijo. Dios no dice nada en esa escritura. Son Jacob y Labán haciendo toda la conversación y diciendo, aquí está el pilar y si tú haces mal o yo hago mal, Dios es el que va a estar vigilando este pacto. Mas en el Targum dice, la palabra del Señor es la que va a ser el testigo entre tú y yo. Era la palabra de Yahweh la que vigilaba el convenio y mediaba juicio entre ellos. Era la palabra de Yahweh. Éxodo 14, apenas estamos en el segundo libro de la Biblia. Espero hayan traído almuerzo o cena porque nos vamos a quedar hasta tarde. Éxodo 14:31 dice, y creyeron en el Señor. El arameo dice, y creyeron en la palabra del Señor.
Yo no creo que haya una persona aquí que creyera o dijera que la palabra de Dios es diferente al mismo Dios, ¿verdad? La palabra del Señor es el Señor. No hay diferencia como las palabras que salen de tu boca cuando tú le hablas a alguien son tus palabras, ¿no es así? ¿Sabes que hasta las cortes seculares reconocen esto? En leyes de propiedad intelectual, entre muchas, que cuando tú dices ciertas cosas, pueden ser usadas en contra tuya. Porque son tus palabras. Puedes crear tu propio destino a través de tus palabras. Muchos lo han hecho. Muchos lo hemos hecho. Las palabras son creativas. Cuando dices una palabra, eres tú, pero no eres tú. ¿Verdad? Porque, por ejemplo, si tú pones una palabra en papel y dices, ¿es esto Jim Staley? Tal vez alguien diga sí. Pero alguien igual de fácil puede decir, no, no es así. Porque no están viendo a Jim Staley, están viendo solo sus palabras. Y luego las dos personas discuten, porque eso es lo que hacemos. En una corte ellos dirían, bueno, un momentico, esas son sus palabras, ese es Jim Staley. Eso representa todo lo que Jim Staley es. ¿Lo pueden ver? Y la otra persona dice, no lo es, solamente es papel. Ahora nos metemos en la profundidad o la pregunta de, ¿será el papel Jim Staley o será Jim Staley Jim Staley? ¿Y será Jim Staley sin el papel? Los dejo que lleguen a sus conclusiones temprano. Éxodo 14:31, y creyeron en la palabra del Señor. Movámonos a Éxodo 21, y habló Dios todas estas palabras. Pero el Targum dice, y la palabra del Señor habló todas estas palabras. Y aquí era donde yo quería ir. Porque yo sé que hay muchos aquí que son rápidos procesadores que analizan todo críticamente, hasta mientras hablo. Y están diciendo, pero, Jim, estás leyendo más de lo que es, pues es la palabra de Dios. Por supuesto, el Targum puede decir que es la palabra de Dios. Y ellos lo pueden intercambiar porque Dios y su palabra son lo mismo, igual que el ejemplo que diste. Pero ahora hay un problema cuando llegamos al Targum de Éxodo 20, capítulo 1, porque ahora dice que la palabra del Señor habló todas estas palabras. ¿Alguien encuentra eso un poco extraño? Si no está personificada, ¿cómo es que la palabra habla? La palabra es el habla. Eso es como si alguien escribiera mis palabras y en una corte, con el pedazo de papel, dijeran, el pedazo de papel de Jim Staley habló todas estas cosas. Eso es ridículo. El pedazo de papel no ha dicho nada. Pero ¿qué tal si está vivo? ¿Qué tal si el pedazo de papel no es estático? ¿Qué tal si el pedazo de papel no es solamente palabras e instrucciones? ¿Qué tal si el pedazo de papel en la actualidad tuviese un palpitar? Entonces ahí eso haría que la traducción aramea de Éxodo 20 hiciera mucho más sentido, donde dice que la palabra del Señor habló todas estas palabras. Palabras no hablan. Palabras son la conclusión de lo que ya ha sido hablado. Entonces la pregunta se convierte en ¿qué vino primero? ¿La palabra o lo que fue hablado? Y el Brit Hadashah responde esas preguntas. En el hebreo, Éxodo capítulo 25, versículo 22. Allí me encontraré contigo. Pero en el Targum dice, y designaré mi palabra para ti allí. ¿Qué? Ahora, no hay ninguna manera en lo absoluto de decir que la palabra es la misma cosa, porque los Targum están en la actualidad diciendo, y recuerden, estos son judíos no creyentes. Los que traducieron esto. Que no creen en el Mesías, quiero decir, en Jesús el Cristo, Yeshua HaMashiach. Esto fue antes de que él llegara.
Tenemos los Targums en el primer siglo, en el segundo siglo, en el tercer siglo, leído en todas las sinagogas. Amigos míos, déjenme les digo algo. Este Targum todavía es leído, versículo por versículo, con la Torá en miles de sinagogas alrededor del mundo el día de hoy. Ellos tienen un entendimiento 10 veces más profundo sobre la esencia de Dios solo por lo que encuentran en el Targum. Imagínense si leyéramos los Targums, amigos, solamente estamos en Éxodo y yo solo saco ejemplos al azar. Allí me encontraré contigo, dice el Señor Dios. Pero en el Targum ellos leen la interpretación porque la mayoría de la gente en la sinagoga, tú sabes, ellos a lo mejor no conocen el hebreo, así como conocían el arameo. En el lenguaje común dice, y designaré mi palabra para ti allí. Un momentico, eso es casi todo diferente. Yo me encontraré contigo, y el otro dice, no, yo enviaré mi palabra para que se encuentre contigo en aquel lugar. Bueno, ¿cuál de los dos es? Buena pregunta que le haremos a la corte, ya que la Trinidad está en juicio. ¿Cuál de las dos es? ¿Será Dios o será la palabra que Él va a enviar en su lugar? Porque no puedes tener ambos. ¿O será que sí? Alguien dejó al pedazo de papel hablar. Levítico 26:9 dice, me volveré hacia vosotros. Pero el Targum dice, y volveré a través de mi palabra para hacer bien a ustedes. Volveré a ustedes a través de mi palabra. Ahora yo fácilmente puedo jugar a ambos lados y decir, pues es obvio que va a volver a través de su palabra porque su palabra es lo que te ha dado. Y Él dijo que te daría bendiciones y maldiciones y si la guardas, será en actualidad a través de su palabra que Él te hará bien a ti. Y eso hace sentido. Esa puede ser la traducción apropiada. Yo solo lo encuentro increíblemente interesante que a través de toda la Torá, el Targum de Jonathan y el Targum de Óncalos, especialmente Ónkelos, va mucho más allá para enfatizar la palabra de Dios. No es como que sale una vez por aquí y por allá. Está por todo lado en la Torá. Está en todo lado. En todo lado que el Señor está, la palabra del Señor está. Y en todos los casos, como hemos mostrado y enseñado, es personificada como dos diferentes personas o dos diferentes entidades. Deuteronomio capítulo 4, versículo 7, una de mis preferidas escrituras. Porque qué nación grande hay que tenga un Dios tan cerca de ella como está el Señor nuestro Dios siempre que le invocamos. Y continúa a decir de cómo los vástagos se levantan por encima de los muros y dejan caer el fruto. Y las naciones están como, cuéntanos de este Dios que te da estos mandamientos y esta Torá, queremos ser bendecidos también. Pero el Targum de Jonathan dice, la minra del Señor se sienta en su trono alto y sublime. ¿Qué? Lo voy a leer otra vez. Deuteronomio 4:7 dice, porque qué nación grande hay que tenga un Dios cerca de ella, como está el Señor nuestro Dios, siempre que le invocamos. Y ellos lo interpretan como esto, la minra del Señor se sienta en su trono alto y sublime. Ahora déjenme les doy un poco de contexto del por qué esto se ve un poco diferente y cambiado. Y es porque en las culturas antiguas y en las culturas paganas ellos tomaban sus ídolos y ellos los paseaban altos en sus hombros, para que pudiesen estar a distancia de voz y a distancia de oído para poder escuchar lo que los dioses estaban diciendo a través de los ídolos. Entonces ellos levantaban sus ídolos. Por eso es tan interesante que dice, no. La palabra del Señor Dios, ella es la que pone su trono alto y sublime para que lo podamos escuchar. Están usando el lenguaje del día. ¿Ven cómo lo hacen? En el arameo, el lenguaje del día, en el pensamiento, en el contexto del día. Cuando tú decías, voy a tomar una deidad y la voy a levantar alta y sublime, ellos sabían lo que significaba. Porque ellos lo veían. Ellos tomaban los ídolos, los desfilaban, los levantaban alto, y esa era la idea. Era un simbolismo del poder escuchar a los dioses, a los ídolos, a las deidades. Y él dice aquí, en Deuteronomio, no. La palabra del Señor Dios se sienta en su trono alto y sublime. Más vale lo escuches a Él. Entonces, ¿no encuentras tú esto de Deuteronomio 4 en otro lugar en las Escrituras? ¿En el Targum? Está en Isaías capítulo 6, versículo 1.
En el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre su trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Esta es esa escritura. Tenemos canciones sobre esta escritura. Yo veo al Señor alto y sublime, y la orla de su manto llena el templo. Y no hay una persona aquí que pensaría, eso no está hablando de Yahweh. Pero en los Targums, cuando regresas a Génesis capítulo 4, es la palabra del Señor Dios. Escuchen con cuidado, la palabra del Señor se sienta en su trono. ¿Cómo se sienta una palabra? ¿Cómo se sienta una palabra? Yo puedo discutir conmigo mismo, yo gano siempre. No importa. Yo puedo debatir en ambos lados. Pero no he podido descubrir cómo se sienta una palabra. No sé ni cómo hacer sentar a mis hijas. Mucho menos el tratar de hacer sentar algo que no puedo ni descubrir qué es. Mas Dios dice, el Señor Dios se sienta, la palabra del Señor Dios se sienta en su trono alto y sublime. Sin embargo, en Isaías 6:1 nos dicta que es en actualidad el Señor mismo el que está sentado en un trono alto y sublime, y la orla de su manto llena el templo. Y sin adelantarme demasiado, les quiero preguntar, ¿están mirando adentro de tiempo o afuera de tiempo? Isaías está mirando afuera de tiempo, está teniendo una visión, ¿verdad? Visiones son afuera de tiempo. Pueden hablar de adentro de tiempo, pero son afuera de tiempo. Entonces él está teniendo una visión afuera de tiempo. Y él ve al Señor sentado en un trono. Y la orla de su manto llena el templo. Entonces les pregunto, ¿cuándo es que el Señor se sienta en un trono, en un templo, y su manto lo llena? Busca un lugar donde Yahweh está sentado en un trono, en un templo, y su manto lo llena. Porque mi Biblia dice que es en la actualidad el Mesías que viene y se sienta en su trono, y es Él, es su luz la que llena el templo. Entonces está esta escritura en Isaías hablando del prometido y profetizado Mesías. Es una buena pregunta. Entonces esto es lo que tenemos. Tenemos la mimbra de Dios y ya casi terminamos. Tenemos a la mimbra de Dios caminando en el jardín, liberando a su pueblo de Egipto, administrando convenios, hablando de parte de Dios, dando mandamientos, es llamado el ayudante y es un escudo. Esa es la mimbra de Dios en todos los Targums. Entonces, para una persona que hablaba arameo en el primer siglo, para un judío que iba a las sinagogas, los judíos no creyentes creían que la Mimra, la palabra de Dios, era Elohim mismo. Nunca hubo ni siquiera un debate de que eran dos personas diferentes. Aunque era bastante claro de que podía tomarse de esa manera. Pero como ellos entendían que la palabra era Elohim, nunca se les ocurrió a ellos el debatir si habían dos Elohim. ¿O será que lo hicieron? Pum, pum, pum. Sí lo hicieron. Los sabios antiguos sí vieron esto. También los confundió. Y también hubieron debates. Y hubo un encubrimiento. Y tal vez hablaremos de eso la próxima semana. Entonces ahora, háganme el favor de voltear conmigo en sus Biblias y terminaremos el servicio en Juan capítulo 1. En
el principio. Como mi gran amigo Braskat dice, Dios es tan inteligente que Él sabía que cuando la gente fueran salvas en el siglo XXI, en la cristiandad, les diríamos que empezaran a leer en el libro de Juan. Entonces Dios es tan inteligente de poner en el primer versículo del libro de Juan, en el principio, para apuntarnos de nuevo a que el principio es lo que hay que leer. Y me parece muy interesante porque pienso que esto va a ir a través de la esencia de Dios y literalmente, bajo la inspiración de Dios, Juan dice en el principio, una directa referencia a las primeras palabras del libro de Bereshit, de la Biblia, el libro de Génesis, apuntando a la creación. Y él dice, en el principio existía el verbo. Ahora no sigan leyendo. ¿A alguien después de todo este mensaje de 1 hora, 13 minutos y 14 segundos le parece eso interesante? De que el más judío de los discípulos, y según la mayoría de los teólogos es Juan, y Juan comienza su libro diciendo, en el principio era el verbo. Porque todas las semanas en el Shabbat, él está escuchando los Targums que están hablando del verbo. Entonces en la mente de Juan, en su contexto, ese es el verbo. Y el verbo estaba con Elohim, y el verbo era Elohim. Él estaba en el principio con Elohim, y todas las cosas fueron hechas por medio de él. ¿Por medio de qué? El verbo. Y sin el verbo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brillaba en las tinieblas, y las tinieblas no lo comprendieron. Vino un hombre, enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Este hombre vino como testigo, para testificar de la luz. Y solo para que no estemos confundidos, el que se habla como él en el versículo 3, 4 y 5 es del cual Juan va a estar constantemente hablando. Juan no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Aquel era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene al mundo. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por medio de él. Y el mundo no le conoció. Él vino a lo suyo y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, a los que le recibieron les dio el derecho de ser hijos de Elohim. A todos los que creen en su nombre. Que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Y el versículo 14 dice, y el verbo, la mimra, se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito de el Padre, lleno, no parcialmente, lleno de gracia y verdad. Amigos míos, en conclusión, y aunque no debemos llegar a conclusiones, ustedes entienden que cuando ponemos la Trinidad en juicio, cualquiera puede mirar este mensaje y decir, usted ni siquiera ha hablado de la Trinidad. Porque usted no está tomando los caminos tradicionales de probar si existe o no. Y es porque no comienza con la Trinidad. Comienza con la palabra. Porque ahí fue que Juan comenzó. Eso fue lo que Juan entendió. En griego es la palabra logos. Todo el mundo en el griego quiere saber lo que era logos y lo que logos significaba. ¿Qué tal si descubrimos cuál era el lenguaje de la palabra, la mimra, la davar? En hebreo y en arameo, porque eso es lo que él está leyendo en la sinagoga. Ellos no van a leer griego en una sinagoga, no en la Torá. Encontrarás un poco de griego en las sinagogas, especialmente en los tiempos helenísticos. Pero ellos leían del hebreo y el arameo. Va a ser desde esa perspectiva. Y desde la perspectiva de Juan, todo era sobre la palabra. Entonces cuando Yeshua vino,
Y él dice, la palabra, la Mimra de Dios, se hizo carne. Yo les aseguro que es la misma Mimra que estaba en los Targums que él estaba leyendo. Y yo me atrevo a decir que es la misma Mimra por la cual Josué se postró, y la misma Mimra por la cual Moisés se quitó sus sandalias, y la misma Mimra que hablaba desde la zarza ardiente. Si ves, no se puede responder la pregunta de que si Jesús es Dios. Esa es una pregunta en español. Esa pregunta demanda una respuesta en español de un sí o un no. Lo cual es un hombre de paja. Porque mi Dios no es un sí o un no. Su esencia es grande e infinita y no hay manera de describirlo, pero lo que sí puedo decir es que la palabra del Dios viviente, la palabra de Elohim, vino y se vistió a sí misma en humanidad y fue esa palabra la que le habló a Moisés en la zarza ardiente.